de regreso, hermanos, en esta mañana, 9:58, ya está con nosotros el pastor Isaac Rodríguez en esta mañana. Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Muy bien, hermano Longoria, muy bien, pues emocionado, una vez más por estar aquí y para, pues, comenzar la enseñanza de Primera de Juan. Es un libro, una carta, es excelentísimo, de la cual podemos aprender muchas cosas y tener una comprensión de, como hablamos, raíces bíblicas, cómo pensaban en aquel tiempo, qué significaba la fe, qué es la comunión, y es algo muy, muy importante que entendamos, porque si no, pues terminamos inventando lo que no hay. Y estoy muy emocionado para esta pequeña enseñanza. Así es, hablando de fe, hablando de comunión, este libro nos invita a tener, a tener fe, ¿verdad? Fe en algo que ya está sustentado, Sí. y tener comunión con Dios como hijos de Él. Hoy en esta mañana estaba platicando fuera del aire esto que estaba pensando en la mañana, y cómo queda, con la enseñanza. Yo creo a lo mejor, bueno, algo va a tocar, a lo mejor somos llamados hijos de Dios. Qué tremendo es que en ninguna parte de la palabra de Dios se refirió a nosotros de maneras como el mundo nos llama, porque el mundo nos dice de ciertas maneras, aleluya y tantas cosas, pero en la palabra de Dios nos llamaron cristianos. Ajá. En Antioquía, pero Dios jamás salió palabra de Él de esa manera, sino nos llamó hijos, hijitos. Sí, y es tan cierto, o sea, en realidad Dios nunca nos llamó cristianos, Jesús nunca nos llamó cristianos. Obviamente le llamaron a Antioquía por primera vez cristianos porque pues era como un tipo burla por aquellos que siguieron a Jesús, pero finalmente el privilegio es el ser hijo de Dios, Bnei Elohim, o sea, hijo del Altísimo, ser parte de su familia, algo tan bonito. Y fíjate, a veces no nos damos cuenta de la bendición y privilegio que arruinamos nuestra comunión con Él. Y eso es lo que Primera Juan habla, porque nuestra comunión con Él es basada en lo que Él desea. Y lamentablemente a veces no sabemos lo que Dios desea de nosotros. Qué tremendo, qué tremendo. A lo mejor no iba a hablar de eso, a lo mejor va a ser otras cosas las que trae. Pero bueno, estaba pensando eso en la mañana, que con eso que ya me estoy levantando temprano, ya entré al club de los madrugadores. De los viejos. De los viejos, ¿verdad? Sí. Y pues en la mañana lo bueno es que estaba pensando cosas buenas, ¿verdad? Eso. Pastor, qué bendición. Pues vamos a entrar con esta enseñanza, va a ser de mucha bendición, así es que yo creo que va a tomar varias semanas. Le invitamos a la gente que tome Biblia, a que tome una libreta, pluma, para retener, para guardar, para atesorar algo que le pueda servir que le pueda ser de ayuda en un futuro. Amén. Gracias, hermano Longoria, una vez más, gracias por la oportunidad, y a todos los que están escuchando, gracias a aquellos que escucharán después, igual gracias. Lo que sí les voy a rogar y pedir, por favor, de todo corazón, no me escuchas mientras planchas, no me escuchas mientras lavas, no me escuchas. Muchas veces las críticas vienen de personas que no se sientan a escuchar, a oír detalladamente. Y es tan importante, queridos hermanos y hermanas, que ustedes escuchan con la palabra de Dios y sean nobles, como dice la palabra de Dios, como los Bereas, eran más nobles de los de Tesalónica, cuando ellos averiguaban todo lo que decía el apóstol Pablo con la palabra de Dios. Y obviamente la palabra de Dios de aquel entonces era el Antiguo Testamento. Yo les pediría lo mismo, que por favor, si sería tan amable de sentar y escuchar, y vamos a ir versículo tras versículo, tratando de entender lo que Juan está diciendo. Ahora, estamos en Primera de Juan, capítulo 1, y no sé, quiero llegar al capítulo 2, hasta versículo 17, si Dios lo permite, dependiendo en el tiempo. Pero les pido de todo corazón, por favor, presten atención y sigan con la vista, con la Biblia, sea todo lo que se enseña en el radio, de lunes al viernes. Cada persona que escucha debería testearlo, debería estar seguro que es bíblico.
¿Podemos cometer errores? Sí. El que diga que nunca cometió un error o da esa percepción que nunca cometió un error predicando, creo que es peligroso. Eso es ya para mí un tipo secta. Todos podemos cometer error. Pero lo que queremos ver aquí en 1 de Juan, la epístola, es lo importante de comunión. Y si no agarras nada, agarra esto. Comunión con Dios y con creyentes igual es vinculado con nuestra obediencia a Dios. Vuelvo a repetir. Comunión con Dios y creyentes igual es vinculado con obediencia. Ahora, en 1 de Juan, muchas veces se confundan y no entienden que se está hablando de la comunión con los unos con los otros y con Dios. La comunión es la forma que uno vive. Por ejemplo, si yo no tengo comunión con nadie, me volveré loco. A veces aquellos encarcelados que lo ponen en apartado completamente, se desesperan, se arrancan el cabello, se frustran porque la soledad elimina tu vida. Si hay soledad, no hay vida. Si no hay con quien hablar, ¿para qué vivir? Entonces, la comunión con Dios y con creyentes de igual pensar es sumamente importante, pero esa comunión va a depender en mi obediencia a la palabra de Dios. Así que vamos a mirar 1 de Juan, versículo 1. 1 de Juan fue escrito, dicen, alrededor del 90 después de Cristo. Estamos hablando 60 años más o menos después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Él asciende, la congregación de Jehová explota, van a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, los gentiles, todo el mundo comienza a llevar el evangelio por todas partes. Pasan 60 años, no es un poquito de tiempo. Estamos hablando literalmente 60 años, 6 décadas, un jubileo y 10 años. Es un largo plazo de tiempo. Es más, es 20 años después de la destrucción del templo, cuando Roma vino y destruyó el templo y tumbó todas las piedras, tumbó todo el templo, quemó todo y llevaron algunos artículos. Eso fue en el 70. 20 años después se escribe 1 de Juan. De seguro que cuando comenzó y cuando sucedió aquella tragedia de la destrucción del templo, hubo mucha confusión, hubo mucho, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, 1 de Juan comienza a hablar de la comunión. Hay una profecía en el Antiguo Testamento, dice que será el tabernáculo en donde sea que estés. O sea, Dios. Y leemos versículo 1, y Juan comienza así muy común como Juan. Lo que era desde el principio. Juan siempre apuntaba al principio. Y yo creo que es una excelente forma de mirar la palabra de Dios. Cada vez que leemos un versículo, cada vez que leemos un capítulo, cada vez que leemos un pasaje con un pensamiento, creo que deberíamos compararlo con el principio. ¿Cómo era al principio? Porque sabemos que Dios no cambia. Así que al llevar el pensamiento al principio, al raíz, porque el principio es raíz, le va y nos va a ayudar a entender muchas cosas. En Juan capítulo 1, versículo 1, no 1 Juan, Juan capítulo 1, versículo 1, muchos lo conocen, si no todos. En el principio era el verbo. Igual, Juan comienza, en el principio era el verbo. O sea, la palabra verbo es logos, las palabras dichas. Luego dice el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo voy a regresar a la 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, sabemos lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, ¿por qué? Porque el verbo fue dado oralmente. La palabra de Dios fue dado oralmente. Dice, lo que hemos oído, ¿desde cuándo? El principio.
No desde Jesús llegó a la tierra, desde el principio. No desde que el apóstol Pablo escribió sus cartas, no, desde el principio. Dice, lo que hemos oído, y luego dice lo que hemos visto. Fue dado oralmente en el principio. Luego vino en carne el verbo de Dios, el Señor Jesucristo. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo, mayúscula B, de vida. Al verbo de vida. Ahora, aquí Juan usa la palabra vida, comunión, muy a menudo. ¿Por qué? Otra vez, Jesucristo vino y él era el verbo en carne. Era exactamente lo que su padre había dicho oralmente, para demostrarnos cómo vivir. Vivió una vida perfecta y tuvo una excelente comunión con su padre. Vivió una vida perfecta y tuvo una buena comunión con los apóstoles. Ahora, puede ser que hubo tiqui-tiqui entre Pedro y Jesús, etcétera, etcétera, pero no era por causa de Jesús, era por causa de los creyentes, los apóstoles, la carnalidad, y hubo pues problemas, y eso siempre va a pasar. Pero Jesús nos enseñó cómo vivir, y Juan está hablando aquí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante el verbo de vida. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada. Volviendo a repetir lo que acabo de decir, Cristo nos enseñó cómo vivir. La vida fue manifestada. Cada quien en el primer siglo tenía sus takanos, una palabra hebrea como para sus leyes tradicionales, sus leyes orales. Algunos pensaban que solamente podía caminar cierta distancia en el día de reposo. Otros pensaban otra distancia. Algunos pensaban que no podía escupir en tierra. Otros a lo mejor pensaban que no podía arrancar una espiga. Y cada quien estaba decidiendo y se le olvidaron el principio. Se olvidaron lo que Dios mandó, lo que Dios había pedido desde el principio. Por eso Jesús nos fue manifestado para que viéramos cómo debemos vivir. Y Jesucristo claramente dijo, bien invalidáis los mandamientos de mi Padre, porque Jesús también iba al principio cuando hablaba, con vuestras tradiciones, les dice a ellos. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Dice, hemos visto la vida, cómo se debe vivir, y ahora te anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Gloria a Dios por eso y gloria a Dios por el Hijo, Jesús. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído ahora, lo importante que él diga esto, visto y oído, él está estableciéndose como testigo de vista y de oído. Él está estableciendo de que esto es no algo que él leyó, esto no es algo que él recibió en el Facebook, esto no es algún video que vio en YouTube, esto hemos visto y oído, estableciendo su autoridad para escribir lo que va a escribir. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y otra vez, ¿qué fue lo que ellos vieron? Versículo 2. La vida manifestada. ¿Qué es la vida? Lo que era desde el principio. Porque cada persona que vive bajo las tradiciones de hombres, como si fueran palabras de Dios, no tienen vida. Son como la llanta en lodo. Están tratando de de agradar a Dios con obras de hombres. Y como que nunca logran en su corazón hacer como lo que deberían hacer. No tienen paz, no tienen vida. Sí, están tratando de agradar al pastor, están tratando de agradar a los hermanos, etcétera, etcétera. Con todo esto sobre su hombro, no tienen vida. Con eso, no tienen comunión con Dios. Y eso es importante que me escuchen, queridos hermanos. No estoy hablando de que tengan mala relación con su pastor, en ninguna forma. Lo que estoy diciendo es que su deber y mi deber es agradar a nuestro Padre. Como dijo hermano Longoria, Dios nunca nos llamó a cristianos, nos llamó hijos, hijitos, que veremos también aquí en 1 de Juan.
somos su hijo, Él es mi Padre y debería yo tratar de agradarle a Él, y de esa manera tendrá vida y tendrá comunión. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. Solo está diciendo, hemos visto la vida, te la vamos a enseñar, así como lo vimos, la vida era desde el principio, y te la vamos a demostrar para que también vosotros tengáis comunión. No salvación, comunión. Él ya les dijo, le anunciamos la vida eterna. Eso ya lo tienen. Ahora necesitamos que tengan comunión. ¿Qué es comunión? La palabra comunión en su original significa fraternidad, asociación, comunidad, comunión, participación. Por eso es peligroso que alguien quisiera estar solo y no junto con creyentes que piensen igual. Es peligroso cuando alguien quiere encerrarse en su cuarto y no tener comunión con otros. Es importante la comunión, pero vuelvo a repetir, la comunión se vincula con la obediencia. Es sencillo, o sea, si tus hijos te van a obedecer, va a tener más comunión, así de sencillo. Versículo 3, a la mitad del versículo. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Sigamos leyendo. Estas cosas os escribimos para que vuestra salvación sea cumplido. No dice eso. Para que vuestro gozo sea cumplido. Porque mucha gente son salvos, pero no tienen gozo, no tienen vida. Hermanos, Cristo dice que vino a dar vida y vida en abundancia. Y lamentablemente la gente cristiana no tiene vida en abundancia. Están cansados, están agitados, están tratando de levantar un reino para tal pastor, están agobiados, están en problemas, o sea, están en pleito con su cónyuge porque siempre está cada noche en la iglesia, nunca está con los hijos, o sea, un montón de problemas porque no tienen vida ni gozo. Y Juan dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, Él nos apunta hacia el principio. Él nos apunta hacia lo que Él había oído desde el principio, lo que había visto con sus ojos. Él nos hace entender que es lo mismo, lo que fue dicho en el principio y lo que Jesús vivió. Jesús era un hombre que obedecía la ley y mandamientos de su Padre. Es una tragedia, y óigame bien, por favor, es una tragedia, es una blasfemia de lo más grandes, al decir que Jesús quebró el Shabbat, quebró el día de reposo. Porque si eso fuera el caso, entonces Jesús no tiene ningún derecho de ser el Mesías. No, es que la Biblia dice que él quebró Shabbat. No, los fariseos dijeron eso porque él quebró una de las leyes y tradiciones de ellos. Pero el arrancar una espiga para comer no es quebrar el reposo. Sin embargo, el meter el os, dice la ley. Así que tengamos cuidado. Jesús vino a enseñarnos cómo vivir y cómo tener comunión con el Padre. No nomás para morir y derramar su sangre en la cruz para que tuviéramos justificación, para que tuviéramos vida eterna, pero de aquí a entonces, cómo vivir, cómo gozarnos, cómo que nuestro gozo puede ser cumplido. Y permíteme decir, queridos hermanos, el gozo no va a ser cumplido en el más trabajo que tú hagas. Si no me crees, pregúntale a Marta, ¿por qué te afanas? Y lamentablemente muchos se afanan y creyendo que si hacen más para Dios, entre comillas, porque alguna gente titulean lo que es para Dios y lo que no es, en vez de dejar que la Biblia diga lo que es para Dios y lo que no es para Dios. Bueno, sigamos, si no, nunca voy a terminar el capítulo 1. Por eso les dije, hermanos, tenga la Biblia con usted, por favor, si sería tan amable. No me vayan a creer. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Una pregunta, usted tiene que hacerte, cierra sus ojos y hágase esta pregunta. Si yo fuera ciego, es más, si mis ojos no podían observar luz y todo era tinieblas,
y estuviera en un cuarto con tinieblas ni una onza de luz, ¿cómo me sentiría? De seguro sin gozo. Tus ojos no pueden ver las bellezas de la creación de Dios. Tus ojos no pudieran ver la belleza de tu esposa, de tu esposo. Bueno, no hay tanto belleza en mi esposo, ¿verdad? Pero tus ojos no pudieran ver la belleza en tus hijos, en la creación de Dios. Sería una persona literalmente en oscuridad, sin propósito y sin vida. Entonces, Dios dice que Él es luz. Juan dice Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, ahora yo tengo que regresar al principio y averiguar qué es luz. ¿Qué es luz? Ahora, escúchame bien. Sé que Jesús es luz. Ok, está bien. Pero ¿qué significa eso? Esa es una frase sin sustancia. Esa es una frase que atraería amenes de los hermanos. Yo digo, Jesús es la luz. Amén. Pero ¿qué significa eso? Y lamentablemente no hacemos esas preguntas. Reaccionamos a gritos, reaccionamos a predicaciones, pero no hacemos las preguntas. Ok, yo estoy de acuerdo, Jesús es luz, pero ¿qué significa eso? Bueno, si Jesús es el verbo es logos, logos es la palabra de Dios, lo que salió de la boca de Dios. Debe haber algo en el Antiguo Testamento que nos diga que es luz. Bueno, hay Proverbios 6:23. Voy aquí, Proverbios 6:23. Un segundito nomás. Rega, como dice en hebreo. Espera. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 6, versículo 3. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Ahora la palabra enseñanza en su original es Torah. La Torah es luz. Mandamiento es lámpara. Ahora cuando yo escucho primero de Juan, yo tengo que recordar que la gente no tenía un Nuevo Testamento. Ahora dice que Dios es luz. La palabra de Dios es luz. La enseñanza, la Torah es luz. Así que yo debo obedecer la palabra de Dios para andar en luz. ¿Qué es la ley de Dios? ¿Qué son los mandamientos de Dios? Bueno, primeramente la Biblia dice es perfecta que convierte el alma. La ley de Dios y los mandamientos de Dios es el carácter del Altísimo. Es el carácter de Elohim, de Dios. Y si yo descredito cualquier parte del carácter de Dios, la ley tan pequeña o la ley grande, si descredito la ley de Dios y lo pone a un lado, y eso debe ser luz, o sea, abrir mis ojos, hacerme entender camino, entonces ya puedo responder el por qué ando en tinieblas. Versículo 6 del capítulo 1, 1 Juan. Si decimos que tenemos comunión, o sea, asociación, participación con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos. Y esta frase es bien importante. Y no practicamos la verdad. Ahora, yo puedo gritar, hermanos, hay que practicar la verdad. Y todos dirán, amén. Pero yo esperaría que la gente pregunte, ¿cuál es la verdad? ¿Es la verdad pasar al altar para orar? ¿Es la verdad correr una ruta de autobús? ¿Es la verdad usar una corbata? De los cuales ninguno de esos son malos. Pero eso no es la verdad. No podemos agregar la palabra de Dios y redefinir lo que es la verdad cuando la misma palabra de Dios nos indica que es la verdad. Salmo 119, 142, no voy a ir por el tiempo, pero dice que la ley es la verdad. Ya vimos que la ley es la luz, y otro lugar lo dicen. Ya vimos que la ley es la verdad porque es el carácter de Dios. Fue dado oralmente. Ya vimos que la ley, la Torah, el mandamiento es la verdad, es la luz. Y si no ando en la luz y no ando en la verdad, no tengo comunión con Dios.
si no ando en los mandamientos de Dios, si no ando en las leyes de Dios, no tengo comunión con Dios. Tendrá comunión con religión, tendrá comunión con bautistas, pentecostales, asamblea de Dios, etcétera, etcétera. Tendrá comunión con un sistema, pero no tengo comunión con Dios. Y por eso, lamentablemente, mucha gente están cansados, porque no pueden lograr satisfacer el deseo de la autoridad espiritual, entre comillas, de su vida. Jesús vino a enseñarnos qué es la verdad, qué es la luz. Jesús es el mismo verbo, la misma palabra de Dios en carne. Nos demostró cómo vivirlo. Hermano, Jesús guardó el día de reposo. Nunca, más nunca, más nunca salió de su boca que Él vino a eliminar eso. Muchos dicen, no, pues Jesús es nuestro reposo. ¿Y quién era el reposo de Abraham? Él también creía por fe que un Mesías iba a venir. No, pero Él ya vino. Bueno, nosotros no estuvimos ahí. Lo creemos por fe igual como Abraham. Siempre ha sido el reposo de nuestro corazón. Pero Jesús lo guardó. Jesús guardó los mandamientos de las leyes de Dios y Él tuvo una excelente comunión con su Padre. A Jesús le fue revelada una sabiduría que ni siquiera los fariseos, que habían estado por años, no podían con Él. Dice, no, Jesús sabía todo. Bueno, la Biblia dice que Él creció en sabiduría, inteligencia. Es decir, que Él aprendió, Él se sometió para poder aprender. Y Él vivió de acuerdo a la palabra de Dios y tuvo una excelente comunión con el Padre. Si alguien nos dice que la ley está abolida, entonces está diciendo que la luz y la verdad está abolida. Y por eso tenemos 40,000 religiones cristianas. Y no hay una comunión con Dios. Hay comunión con religión, pero no con Dios. Versículo 7. Ni sé qué horas son. Ahí vamos. Versículo 7. Pero si andamos en luz, ahora, ¿quién es luz y qué es luz? Otra vez, acuérdense, en este primer siglo, ellos nomás tenían el Antiguo Testamento. Ellos tienen que averiguar qué es luz, y a través del Antiguo Testamento, Salmos 119, Proverbios capítulo 6 y otros lugares, demuestra que la ley es luz. Y en varios lugares demuestra que la ley es la verdad. En Malaquías, la ley de la verdad estuvo en su boca. Es más, Pablo lo dice en Romanos, que la ley es la verdad. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, porque Jesús estaba en luz, Él estaba caminando en la ley y mandamiento de su Padre. Tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué crees que el sistema religioso cristiano no quiere tener comunión con aquellos que andan, no todos, pero aquellos que andan en luz? Porque revela que sus obras son malas. La palabra de Dios nos revela que nuestras obras son malas. Algunas cosas que nos han dicho, no, eso sí tú ya puedes hacer. Estamos bajo el tiempo de la gracia. Se escucha tan bonito, ¿verdad? Como que ahora Dios cambió, ahora es un Dios de gracia y antes no. Nada que ver. Ahora tú puedes hacer esto y aquello. Y cuando tú llegas al punto de decir, no, así no fue. Dios nunca cambió. Cortan comunión contigo porque no andan en luz. Porque sus malas obras son reveladas. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora comienza a hablar del pecado, de la limpieza del pecado. Comunión, ¿qué es pecado? O sea, más adelante Él dice en capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, la Torah. Pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, si alguien dice, no, pues tú no tienes que seguir la ley, ya Cristo lo siguió para ti. That doesn't even make sense. Ni tiene sentido eso. O sea, yo tengo un ujier, un hermano, el hermano José Corado, hace un excelente trabajo en nuestra iglesia. Y él hace muy buen trabajo con los ujieres. Si el hermano Corado entra y cumple con todas las reglas de los ujieres, y los demás que vienen detrás de él, les digo, hey, ustedes no se preocupen, no tienen que seguir las reglas.
Ya el hermano Corado se lo siguió para ti. Es ludicrous, es un ridiculez. No tiene nada que ver. Por eso andamos en tinieblas, hermano. Porque estamos siguiendo sistemas religiosos, religión. Y no estamos siguiendo a Dios. Vuelvo a repetir. La ley de Dios, lo hemos visto, es luz y es la verdad. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, o sea, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, si nos autojustificamos, bueno, yo hago esto porque, bueno, esto no está malo, bueno, y ya comenzamos a meter excusas. Bueno, yo no veo tan mal, aunque Dios diga, eso es una abominación. Bueno, yo no veo tan mal. Bien, dice, la mujer no debe usar pantalones. No hay ningún versículo, ahora no me tomas mal, yo estoy a favor de esto y yo tengo una enseñanza sobre eso. Pero no hay ningún versículo excepto del Antiguo Testamento, que no usará ropa de hombre, hombre no usará ropa de mujer, Deuteronomio 22. Bien saca ese versículo. Pero cuando habla sobre comer algo que no debe comer, abominación, esa no. Porque el apóstol Pablo, de alguna razón, tiene el derecho de agregar o quitar la ley de Dios. Esos, como dicen, pick and choose, eso es lo que el hombre quiere escoger, lo que no quiere escoger, como que no va. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Ok, ya establecimos que es la verdad, la ley de Dios, los mandamientos, Jesús es el verbo, es el carácter de Dios, por eso ellos lo vieron con sus oídos, digo, con sus ojos, y lo oyeron con sus oídos. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está con nosotros. ¿Qué es la verdad? Lo que revela nuestros pecados. La ley de Dios, sus mandamientos. Eso es la verdad. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, o si confesamos nuestros quebrantamientos de la ley o mandamiento, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué tremendo versículo, hermanos. Qué lindo y qué precioso nuestro Dios. Juan aquí hablando sobre la comunión con Dios. Nos habla sobre la vida eterna y ahora debemos tener comunión con Dios. Pero lo que impide la comunión con Dios es nuestro quebrantamiento de la ley de Dios. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Aunque Cristo no es mentiroso. Bueno, en pocas palabras estaremos diciendo que Jesús es mentiroso. Y luego versículo 10, al final dice, y su palabra no está en nosotros. Si yo digo, bueno, esto no es malo, yo no veo nada malo con esto, y realmente es un quebrantamiento de la ley de Dios, es decir, que su palabra, su dabar, su logos, no está en mí. ¿Qué es la palabra? Es la ley de Dios y mandamientos, lo que diga que es bien y que es mal. No está en mí. Tendré vida eterna. Estaré sellado hasta el día de redención. Pero la palabra de Dios no está en mí. Porque la palabra de Dios revelaría lo que está mal en mí. Entonces, sigamos leyendo. Capítulo 2, aunque obviamente no había capítulo, ¿verdad? Versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pecáis. O sea, los estoy escribiendo, hijitos míos, para que no quebran la ley y mandamiento de Dios. ¿Cuándo tenía que decir no pecáis y nombrar todos los pecados? Ya estaba escrito. El apóstol Pablo mencionó varias cosas también, pero no tenía que reescribir la ley de Dios, ya estaba escrito. Y todo lo que él escribió lo encontramos en la ley de Dios. A lo mejor de otra forma, pero el mismo principio. Ellos no estaban tratando de reescribir la palabra de Dios. Ellos no estaban tratando de reescribir la verdad. Oigan eso. No estaban tratando de reescribir la verdad, porque si es verdad, nunca cambia. La verdad de Dios, la ley de Dios, mandamientos de Dios no cambian porque son su carácter y Dios no cambia. Versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pecáis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Porque, queridos hermanos y hermanas, usted y yo somos pecadores. Usted y yo pecamos. Fíjate.
Y cuando pecamos, se supone que no nos sentimos bien. Cuando pecamos, como que ya la luz no está ahí. Ya aquella comunión con el Padre no está igual. Algún amor que me están escuchando, a lo mejor usted está batallando. A lo mejor está batallando con vicios, con pornografía, con bebida alcohólica. A lo mejor tú estás batallando con rencor. A lo mejor estás batallando con chisme. A lo mejor estás causando división, no con la verdad, división con sus pensamientos. Déjame decirte que Dios es un Dios de perdón. Si nos arrepentimos, gloria a Dios, tenemos un abogado en Jesucristo. Versículo 2 del capítulo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La Biblia dice que todo el mundo está bajo el juicio. Cuando me dicen que la ley nomás fue dada a los judíos, es un falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque ¿cómo todo el mundo va a estar bajo el juicio de Dios si todo el mundo no fue dado una ley? ¿Cómo es que Dios juzgó en el tiempo de Noé si la gente del mundo, la gente de las naciones no tenían ley? Claro, había una ley siempre. Siempre ha habido una ley. Y eso es otra enseñanza por otro día. Versículo 3. Aquí está, hermanos. Si no me creíste, creerán a Juan. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Es decir, conocer, comunión, fraternidad, asociación, comunidad, participación. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Así de simple, no es complicado. No, es que, ¿cómo voy a guardar sus mandamientos? Es tan difícil. Bueno, entonces tenemos un gran problema porque Dios dijo, creo que si no me equivoco, en Deuteronomio, esos no son difíciles, mis mandamientos, mis leyes. Es más, Juan dice lo mismo. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Cuál es la verdad, hermanos? Otra vez, no teníamos Nuevo Testamento. Esto no es un asunto de tener salvación. Esto es un asunto de andar en la verdad. El que dice, yo lo conozco, y no guarda su mandamiento, tal es mentiroso. ¿Cuál mandamiento está hablando, Juan? El único del Antiguo Testamento. Y permíteme decir, la ley y mandamientos van mano en mano. Yad beyad en hebreo. O sea, mano en mano. Y eso se puede comprobar cuando le preguntaron a Jesús cuál es el gran mandamiento de la ley. Jesús les dijo, amará a Dios y amará a su prójimo. Y eso ni siquiera viene de los 10 mandamientos. Eso lo encuentras en la ley. Dios lo mira sinónimo. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. Y se da a luz que la verdad no está en él, porque la verdad no le está regañando, la verdad no le está revelando que lo que está haciendo está mal. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, ¿cuál es su palabra? Cuando dijo, el que guarda mi palabra que te estoy escribiendo. Pablo tampoco. El que guarda su palabra, la palabra de Dios, la verdad, la que te da vida aquí en la tierra, el andar en la luz, no en tinieblas de tradición de hombres, en la luz de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Y cualquiera que diga que la ley de Dios es esclavitud, está en completa contrario de Dios el Padre. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Yo debo guardar la palabra. Y al guardar la palabra de Dios, al guardar sus mandamientos, dice en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora, yo soy consciente. Estoy consciente que no todos creen como yo, ni yo creo como usted. Y está bien. Pero permíteme decir, yo todavía puedo tener comunión con usted. Hay misioneros a quien yo apoyo.
y no digo yo, perdóname, la iglesia, que apoyamos, que no creen como yo. Pero dicen verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es decir, tratando nuestro mejor de obedecer la ley y mandamiento de Dios, nos lleva a un nivel más alto en amar. Aunque no cree igual como yo, predica Jesús crucificado, resucitado como el Salvador de nuestra vida, yo puedo seguir apoyando, o sea, con tal que tenemos suficiente fondos. Hay veces que trabaja y tenemos que obviamente cortar, no porque queremos, simplemente así la vida. Pero apoyamos personas que no creen igual como nosotros y está bien, yo no tengo ningún problema. Pero tristemente, lamentablemente, muchos han perdido apoyo porque ellos creen que tienen que guardar los mandamientos y las leyes de Dios para tener vida aquí en la tierra. No vida eterna viene a través de Jesús. Versículo 5, vuelvo a repetir, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto, o sea, ¿qué es esto? Si guardamos sus mandamientos, si guardamos su palabra, sabemos que estamos en Él. El estar en Él es la comunión, no que Él esté en nosotros. El estar en Él es que yo digo, papá, Padre Altísimo, ¿qué deseas de mí? Y comienza a hojear la Biblia, ver lo que Él quiere de su pueblo. Es un pueblo, hermanos. Es una congregación. Dios no tiene dos novias. Y que alguien diga, no, es que Israel es la novia de Dios y la iglesia es la novia de Cristo, igual es blasfemia. Literalmente están diciendo, sin decirlo, que Jesús no es Dios. Están diciendo que Jesús es completamente alguien diferente. Jesús es Dios. Son uno, son ejad. El pueblo, la congregación de Dios debería buscar lo que le agrada. Versículo 6, y vamos a ir creo que uno más hasta versículo 10. Versículo 10, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, así de fácil. Si yo digo que permanezco en Dios, debo andar como Jesús anduvo. Ok, ¿cómo anduvo Jesús? Guardaba Shabbat, comía cosas, o sea, de acuerdo a la palabra de Dios, obedecía a su padre, amaba al pecador, sentaba con publicanos, enseñaba a sus talmidim, sus discípulos. Y si uno es culpado por tratar de hacer lo mismo, ¿por qué? Cuando dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, porque acuérdense, al principio Él dijo, desde el principio. El versículo 7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. A mí me encanta Juan es tipo raíz, él le encanta raíces bíblicas, ¿verdad? Regresa al principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Esto es lo que tenemos que seguir, esto es lo que tenemos que obedecer para tener vida, para tener comunión, para estar en Él, no más que esté en nosotros. Y luego Él dice algo que parece como que se contradice. Pero si entiendes la mentalidad de Juan, que pensaba hebraicamente, entenderá lo que está diciendo. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. El versículo 7 dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Luego versículo 8, sin embargo, os escribo mandamiento nuevo. Es casi una contradicción, al parecer. Pero permíteme decir, la palabra nuevo aquí está hablando de renovado, una frescura, algo que ustedes se lo olvidaron, se están apartando, ya no tienen comunión. No es nada nuevo lo que les estoy diciendo, sin embargo, para ustedes sí lo es. Porque si no es así, queridos hermanos, entonces Juan sería un falso profeta. Porque la Biblia dice no puede agregar ni quitar. Y si él dice, os doy un mandamiento nuevo, él agregó, y hay un gran problema. Pero la palabra nuevo aquí es renovado, una frescura, te lo estoy recordando como quien dice. Que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ok.
Yo no debo aborrecer a mis hermanos. Debo poder amar todos los hermanos. Y todo hermano es diferente, hermanos. No todos los hermanos van a ser tan perfectos como usted y como yo. Todos los hermanos son diferentes. Algunos tienen diferentes pensamientos raros y para otros yo tengo pensamientos raros. O sea, nosotros no somos la barra de nivel de perfección. Todos los hermanos son diferentes y debería poder llevarme con los hermanos. Aquellos que creen como yo y aquellos que no creen como yo. Sigamos siendo hermanos en Cristo, los que son salvos, obviamente. Si yo tengo un hermano en otro país y lo estoy apoyando y económicamente puedo seguir apoyando simplemente porque él no cree como yo, ¿lo voy a dejar de apoyar? Eso es aborrecer. Eso es quitar pan de la mesa. Cuando la misma Biblia dice, da de comer a tu enemigo, da de beber al que te aborrece. Pero como andamos en tinieblas, dejamos que el sistema religioso nos dicta. No, es que el pastor amigo mío me dijo, si no deja de contar a esa persona, ya no me va a hablar, ya voy a perder mis conferencias, voy a perder mis predicaciones. Quit being a wimp. Confía en Dios, ama a los hermanos, demuestra amor a todos los hermanos, así como Juan nos dice. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Termino con versículo 10 y otro versículo más. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. La luz es importante porque te evitaría tropezar. Vas a poder ver mejor. Teniendo a Jesucristo como Salvador, nos da vida eterna. Pero Jesús nos dice hay que andar como el anduvo. Jesús anduvo la ley y mandamiento de su Padre. Pues como vimos en Proverbios 6:23, la enseñanza, la Torah, la ley es luz, su mandamiento es lámpara. ¿Cómo yo permanezco en la luz? Es decir, estoy haciendo lo que es luz. Isaías 51, versículo 4. Estad atentos a mí. Acuérdense, esto es lo que leería la gente que recibe la carta de Juan, porque ellos nomás tenían el Antiguo Testamento. Isaías 51, versículo 4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía. Ahora yo me considero pueblo de Dios, porque de mí saldrá la ley y mi justicia. ¿Con qué propósito? Dice, para luz de los pueblos. ¿Por qué muchos cristianos andan en tinieblas? Porque ellos tienen Jesús en ellos, pero nosotros no andamos como Jesús anduvo, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo la ley de Dios. En la carta anteriormente, a 1 de Juan, miramos 2 de Pedro, él nos advierta y nos dice a él, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender. Pedro dijo, algunas cosas son difíciles para entender, del apóstol Pablo. Luego dice, los cuales los indoctos inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Luego termina con esto. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos. Si busca la palabra inicuo de la gente sin ley. Y dice, no vayas a mal entender al apóstol Pablo y terminas gente sin ley. No vayas a mal entender al apóstol Pablo y pensar que Pablo dijo que la ley fue clavada a la cruz. No vayas a mal entender al apóstol Pablo, que Pablo dijo que ya no estaban bajo la ley. Porque Pablo habla de diferentes leyes, diferentes desarrollos o instrucciones. Cuando él dice ley, no siempre está hablando de la ley de Dios. Hay ley de pecado, ley de Dios, ley de Cristo, ley del Espíritu, ley de pecado y muerte, varias diferentes leyes que él menciona, como 7 o 8. Dice, ten cuidado de mal entender al apóstol Pablo,
y terminamos gente inicuo. Caigamos y sigamos el error. Así que no, primero en Juan nos dice, hermanos, hasta versículo 10, para tener comunión con el Padre, ¿para qué nos da entendimiento? Porque usted no va a entender a Dios ni yo si no tenemos la comunión con Él. Mis hijos no me van a entender si no tenemos comunión, si no hablamos unos a otros, si Él no sabe mi mente, no me va a conocer. Pero para poder hacer eso, tengo que andar en la luz. Y no nomás es un refrán, es una verdad. Y la luz es su palabra. Que Jehová Dios nos ayude a vivir para Él, nos ayude a entender su palabra. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios, qué bendición. Que podamos andar en la luz, que podamos andar en sus caminos, pastor, que podamos tener comunión con Dios a raíz de poder entender su palabra, andar en su palabra día con día. Y qué bonito es cuando todos los días, pastor, podamos escudriñar, meditar, andar, y no ser como muchos podamos, a lo mejor, o como muchas veces hemos sido, que nomás un día a la semana, o que 2 días a la semana, o que solamente cuando la iglesia abre, sino todos los días. Claro, o sea, deberíamos vivirlo todos los días. De que fallamos. Ustedes están escuchando una voz de que una persona que falla, pero solo porque fallo, no quiere decir que no debo seguir tratando. Es correcto. La gente a lo mejor podrá decir, y hermano Longoria, tú lo estás haciendo. No, pero somos imperfectos, o sea, realmente fallamos. Y esto es algo que yo necesito también, es algo que ahorita estaba escuchando y digo, wow, qué tremendo. Eso necesito aplicar a mi vida. Que cada uno de nosotros podamos agarrarlo como esponjas y retenerlo y poderlo aplicar a nuestra vida sin importar lo que otras personas están haciendo. Pensemos en nosotros, pensemos en crecer espiritualmente. A veces queremos cambiar a la gente y el que necesita cambiar es uno. Claro, exacto. Algo me doy cuenta, los siervos que enseñan aquí en el radio, con todas nuestras fallas, con todas sus fallas, Dios les ha dado una sabiduría. Amen. Y yo disfruto escucharlos, yo disfruto oírlos, pero el crédito no es por ellos, el crédito realmente es porque han tenido comunión con el Padre a través de Jesucristo y obedeciendo la luz, la verdad. Y al tener eso, Dios les ha demostrado, les ha abierto los ojos. Y la Biblia dice que en los últimos días el conocimiento se aumentará. E incluso ese conocimiento más bien está hablando de la palabra de Dios. Y si llegamos al punto donde simplemente creemos que ya lo sabemos todo porque tenemos todos los libros teológicos, hay un gran problema con eso. Y tenemos que tener mucho cuidado pensando que ya lo sabemos todo. Así es, el mismo apóstol Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero prosigo, o sea, no lo he alcanzado, pero sigo, o sea, no me quedo detenido. Y me encanta aquel libro de Jueces que dice, cansados, mas todavía persiguiendo. Cánsate, pero sigue, o sea, levántate y sigue adelante, no nomás te quedes ahí, de que ya me cansé, mejor después, no, sigue adelante, día con día. Amén. Pastor, amén. Muchas gracias, pastor, gracias por en esta mañana compartirnos esto que creo que de mucha bendición, y bueno, la próxima semana seguiremos con ello. Excelente, que Dios le bendiga, hermano, a su servicio. Amén, pastor, ahí estamos en contacto, primeramente Dios. Adiós. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, qué bendición que hemos tenido este programa que ha sido de mucha bendición. Mandamos saludos a la hermana Ana María Olivares que nos está escuchando. Dios la bendiga, hermana, orando por su salud. Ahí se encuentra un poco delicada de salud, y le mandamos saludos a la hermana que nos está escuchando en esta mañana, y a cada uno de los que están en sintonía, un saludo muy especial. Hermano Josué Santos, saludos a la hermana Elba Castañeda también, al hermano Daniel Gutiérrez, nos pide el canto del hermano Chava Robles, No te rindas. Claro que sí, ya lo tenemos listo.
vamos a terminar. Nos despedimos y primeramente Dios, el lunes estamos de regreso con un programa más con el pastor Heriberto Patiño. No se lo vaya a perder. Y que pasen un excelente fin de semana. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. ¡Ánimo! He comprendido el camino a la batalla. Nunca debemos detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimiento y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y de nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde ahí fue crucificado. Allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaban unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando. No te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna para siempre, jamás. Sigue adelante caminando, sigue en pasos firmes caminando sin temor. Aunque adelante habrá tropiezos alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor. En los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar. Y si tu camino duro está, ahí Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque